No one knows what it's like to be the bad man. Muy buenas a todo el mundo, soy Adrián Susudio y esto es Charlando con Libros. En el episodio de hoy vamos a hablar de un libro que yo no me quería leer porque pensaba que ya sabía todo. El libro se llama ¿Por qué dormimos?, del autor Matthew Walker, y yo ya descanso bien y yo ya sabía que dormir es importante. De hecho, creo que todo el mundo lo sabe. Sin embargo, salió votado en el Club de Lectura Lindy para el pasado mes de noviembre y menos mal que lo leímos porque es un libro que me ha aportado muchísimas cosas que no sabía que voy a poder aplicar. Como ya sabéis, me gustan los libros prácticos para la vida y además he podido descubrir las razones y motivos por los cuales soñamos y tenemos sueños y su función a nivel científico, y luego más tarde las podremos ver. Y lo vamos a hacer junto a Víctor Barrio. ¿Qué tal, Víctor? Muy bien, Adrián. ¿Y tú qué tal estás? Muy bien, bienvenido al podcast. Hay que decir que Víctor es el ideólogo del Club Linde. ¿Qué te pareció el libro, Víctor? A mí este libro me ha hecho reflexionar muchísimo de cómo duermo. Hasta ahora dormía entre 6 horas y 8 más o menos y no le da tanta importancia. Y lees esto y dices, ostras, tema memoria, tema emocional, es súper, súper importante. Más luego todos los problemas de enfermedades que puedes tener. La verdad que te lo replanteas y dices, vale, primera prioridad, dormir. Y luego el resto. Sí, sí, totalmente. Todos ya sabemos que es muy importante dormir las 8 horas y decimos, ¿para qué un libro sobre ello? Pero cuando te pones a leer sobre eso, ves que es mucho más que no eso de las 8 horas. Sí, sí, es que hay una base científica detrás en la cual comprueban mediante muchísimos estudios, muchísimas horas de trabajo, que realmente el dormir poco afecta muchísimo a tu rendimiento al día siguiente, pero muchísimo, y no solo al día siguiente, sino ante la semana siguiente. Sí, sí, yo lo noto mucho cuando no duermo. Estuve casi 2 semanas durmiendo mucho menos de lo habitual y casualmente enfermé. Y luego estuve otras 2 semanas enfermo. O sea que es muy importante. En el libro comenta un montón de riesgos por dormir menos de 7 horas, porque recomienda dormir entre 7 a 9 horas. Y tenemos enfermedades como la del Alzheimer, el propio cáncer, diabetes, depresión, obesidad, hipertensión, ataques al corazón e incluso transmitir ese aumento de probabilidades a tu hijo. Y no solo eso, es que también afecta a las vacunas. Y yo soy culpable. Yo con la vacuna Pfizer, la verdad que no me la puse en las mejores condiciones. No fue la mejor semana en la que había dormido, ni tampoco, ni tampoco luego de ponérmela, me porté muy bien. Menos mal que eres joven y se salva todo, pero ya veremos que en unos años no podremos portarnos tan mal. Sí, sí, es curioso, ¿no? Lo que dice de la vacuna, que si has dormido bien, te aumenta un montón la inmunidad. Y bueno, de hecho también dice que cuando te vas a operar, que le preguntes al médico, ¿no? Si ha dormido bien. Y sí, sí, eso es buenísimo. Pero yo creo que el médico te dirá o te operas o ahí tienes la puerta. Exacto. Sí, porque dice, no, no, si te contesta que no ha dormido bien, que no te operes. Porque por mucha experiencia que tenga, si ahí no ha dormido bien, no tendrá la misma coordinación y es como si fuera borracho. Bueno, y también dice otra cosa que me pareció muy chocante. Si conducimos muy tarde por la noche y hemos madrugado, por ejemplo a las 7 de la mañana, y conducimos, pues hemos salido a tomar algo, pero tomando agua, ¿eh? Estamos hablando. Tomas agua, pero te vuelves a casa a las 2 de la mañana conduciendo y como han pasado ya más de 15 horas que estás despierto, tus facultades son como si estuvieras borracho. O sea, tú tienes cuidado, no bebes nada porque sabes que tienes que conducir, pero aún así
como si conducieras ya medio borracho. Y si encima bebes, juntas los dos factores, eso ya es una hecatombe. Sí, sí, totalmente. Es una pasada. Incluso el hecho de no dormir lo suficiente por la mañana. Es decir, típicos viajes de muchas horas que, pues por ejemplo, en mi familia nos despertamos a las 6 de la mañana para hacer un viaje aproximadamente 12 horas desde Barcelona hasta Zamora, pues comenta que el riesgo de tener accidentes a primera hora de la mañana se aumenta muchísimo también. Sí. Y además, esas horas que no dormimos nunca las vamos a poder recuperar. O sea, ese daño que nos hacen, nunca más podremos recuperarla. Eso de que dices ya el fin de semana lo recuperaré, que es lo que hace mucha gente, que entre semana duerme poco y luego dice, bueno, el fin de semana. Se pasan medio fin de semana durmiendo, pero se ha visto que no, que es que no sirve. O sea que si no duermes de 7 a 9 horas, que es lo que todo el rato repite en el libro, todos los días, de lunes a domingo, tienes muchas más probabilidades de todas las enfermedades y de accidentes que hemos comentado antes. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Sí, sí. Es como... Si no fuiste al Festival de Sonar de 2018, no lo puedes recuperar. Pues con el sueño pasa igual. Exacto, buen ejemplo. También comenta que tenemos un marcapasos biológico, ¿no? Para nuestras actividades del día. Y de hecho, este marcapasos biológico no es igual para todas las personas. Se ha visto que un 40% de la población somos alondra, es decir, somos personas que nos entra el sueño pronto por la noche y luego madrugamos, pero como algo de forma natural, ¿eh? Luego hay un 30% que son búhos, es decir, personas a las que por la noche no tienen sueño y no les entra el sueño hasta las 12, la 1 de la noche. Y en consecuencia son personas que luego por la mañana se despiertan mucho más tarde. Y aunque se despierten a las 7, a las 8, les cuesta mucho activarse. Y esto es simplemente por genética, o sea, no es algo que se pueda elegir. Sí, el autor aconseja que las empresas adapten. Puedan llegar incluso a tener diferentes horarios según el cronotipo de la persona. Que algunas empresas ya lo están implantando, como puede ser Google, pero hasta que llegue a todo el mundo aún faltan muchísimos años. Y también tenemos el tema del jet lag, cuando viajamos a otra zona horaria. Nos fastidia totalmente el cuerpo. Por cada hora que hemos cambiado, si por ejemplo son 5 horas de diferencia, necesitaremos 5 días para recuperarnos. Si nos vamos un poco más lejos, 10 horas, 10 días. Para cuando tu cuerpo se ha empezado a adaptar, ya te estás volviendo. Es que dormir influye en casi todo. Por ejemplo, quieres adelgazar. Si no duermes bien, te será mucho más difícil adelgazar porque te costará más controlarte, tendrás más hambre, el cuerpo dirá, ay, has dormido poco, pues tienes que comer más. La gota que colma el vaso es que encima pierdes músculo en vez de grasa. Sí, exacto, y encima pasarás hambre. Y Víctor, ¿qué comenta el autor sobre la cafeína? ¿Tú qué crees? ¿Está a favor? ¿Está en contra? Está totalmente en contra de la cafeína. Porque realmente la cafeína no te despierta, sino que bloquea el receptor de la adenosina. Es decir, aunque te hayas acostumbrado a tomar un café por la tarde y poder dormir, no lo harás igual. Tu sueño, tus fases en el sueño serán diferentes, que luego más adelante las veremos. Y la cafeína puede estar hasta 8 horas en nuestro cuerpo. Depende mucho de cada persona, claro está. Pero tenemos una enzima en el hígado y algunos como yo la tenemos de acción muy lenta y nos afecta muchísimo más. Es decir, por la tarde no podemos tomar un café. Ujú, exacto. Y a más edad, más afecta a las personas. Bueno, Adrián, es el momento de hablar un poco de las diferentes fases del sueño. Tenemos dos fases, la fase no REM y la fase REM. La fase no REM se divide en dos, la fase no REM profunda y la fase no REM no profunda. En la fase no REM profunda es cuando nuestra memoria de corto plazo que se sitúa en el hipocampo pasa a la memoria de largo plazo. Es decir, aquello que hayamos almacenado durante el día, durante el sueño en la fase no REM, lo estamos moviendo hacia la zona de largo plazo. De esta manera, nuestros conocimientos permanecerán en el futuro y habremos vaciado la memoria de corto plazo, que es limitada,
para poder absorber más conocimientos al día siguiente. Por tanto, para un estudiante es súper importante el hecho de dormir. En la fase REM es la fase que transcurre en las últimas horas del sueño y es donde tenemos la mayor parte de sueños, donde soñamos. En la parte emocional, donde digamos, las personas que pierden la parte del sueño REM son aquellas que luego tienen problemas emocionales. Es decir, un niño, si evitamos que duerma las últimas horas de su sueño, estaremos provocando que este niño no se desarrolle emocionalmente igual que los demás. Incluso hay muchos animales, la mayoría que no tienen el sueño REM. Solo son unos pocos los que tenemos ese sueño REM y por ello es posterior, pero no menos importante. El cuerpo necesita tanto uno como el otro y los días que dormimos menos horas, el sueño REM precisamente es el que más se pierde y el que luego el cuerpo intenta recuperar. Hablando de los animales, el animal que menos duerme es el elefante. ¿Quién lo diría, eh? Yo he preguntado a más de una persona y no han acertado. Un animal tan grande que solo necesita dormir 4 horas. Increíble. ¿Quién pensaría, no? Que el tigre necesita 15 horas. Exacto, el tigre y el león 15 horas al día y el elefante solo 4. Y en concreto, delfines, bueno, en las ballenas y otros cetáceos, tienen un cerebro que consigue dormir solo la mitad. Así no se tienen que quedar parados, porque no pueden, claro. Y con la mitad del cerebro durmiendo, pueden incluso comunicarse y seguir nadando. Y luego cuando esa mitad del cerebro pues ha descansado, ha dormido, duerme la otra mitad. Y las personas no, eso obviamente no lo podemos hacer, pero se ha visto que cuando dormimos fuera de nuestra cama habitual, por ejemplo en un hotel, una parte de nuestro cerebro no se duerme completamente porque está vigilante y por eso no solemos dormir bien cuando dormimos fuera de casa. Y estudiando las tribus más antiguas, podemos descubrir cómo se suele dormir. Porque claro, ahora estamos en una sociedad industrializada y es complicado decir, pues se duerme así, se duerme 6 horas, 5, ¿cuál es lo correcto? Mediante ensayos pues podemos ver que parece ser que más saludable es dormir más horas, entre 7 y 9 horas. Pero antiguamente, sin la revolución industrial, ¿cuánto realmente dormían? Entonces, si nos basamos en antiguas tribus, podemos ver que en invierno duermen alrededor de unas 7-8 horas por la noche, en los meses más fríos, mientras que en verano duermen un poco menos, pero a cambio hacen una siesta a primera hora de la tarde de unos 30 a 60 minutos. Esta siesta no es algo cultural, es algo biológico. Es lo típico de cuando acabamos de comer, pues nos da este bajón. La conclusión sería que hay que dormir mínimo unas 7 horas y si el cuerpo lo necesita es echarse una siesta, pero a primera hora para no interferir al sueño de la noche. No es sustitutivo. Correcto, pero depende de cada persona. Es decir, si a una persona le cuesta dormir por la noche, no es aconsejable hacer una siesta. Y si seguimos hablando un poquito más de animales, que ya estamos acabando de hablar de ellos, nos comparamos nosotros mismos los seres humanos con gorilas, con los chimpancés, con nuestros primos hermanos, vemos que ellos necesitan más horas al día de dormir, necesitan 10 hasta 15 horas. Bueno, hay una teoría que dice que los seres humanos, como evolucionamos, y ya no necesitamos dormir en las ramas, pues empezamos a dormir menos horas, ya que esas horas que dormíamos eran de mayor calidad, al no tener que estar tan expectantes de no caernos de una rama, y así conseguimos además aumentar las horas profundas de sueño REM. Esta teoría dice que es una de las claves de la evolución del cerebro del ser humano. Y otra curiosidad, si nos vamos a los seres humanos más pequeños, es decir, cuando somos unos fetos, es que dormíamos
21 a 22 horas al día. O sea, estábamos despiertos solo 3, 4 horas. Las típicas patadas, ¿no? Que dice, ay, me ha dado una patada, ay, nos ha escuchado. Es que realmente están durmiendo y es simplemente un gesto involuntario que tienen. Y luego cuando nacen, los bebés necesitan dormir muchas más horas para así ayudar al desarrollo del cerebro. Cuando se hacen mayores, los niños tienen un ritmo circadiano diferente a los adultos. Por eso se duermen antes y luego se despiertan más temprano que los padres. Cuando tienen 6, 7, 8, 9 años, estamos hablando, ¿no? Sí, pero sin embargo, luego cuando se hacen adolescentes, esto les cambia y lo que les hace es que se vayan más tarde a dormir y se levanten mucho más tarde. Y es por eso que siempre hay como una especie de peleilla entre padres e hijos, porque se levantan más tarde, parecen que sean unos vagos, que no se levantan y que no se levantan temprano y se ponen a estudiar y se van muy tarde. Y luego está ya, pues, las personas mayores o ancianos, mejor dicho, que hay el mito de que necesitan dormir menos horas, pero se ha visto en estudios que no, que si duermen menos horas, luego durante el día, pues, su rendimiento cognitivo es menor. Es decir, que necesitan dormir también de 7 a 9 horas. El problema es que les cuesta mucho más dormirse. Ah, y me gustó un truco que comenta sobre cuando no te sale algo, estás atascado en un problema, o en el caso de un pianista, que es el ejemplo que da, que no le sale tocar bien la partitura, se van a dormir y al día siguiente cuando se levanta, aquello donde se atascaba le sale totalmente natural. Y esto es debido a que por la noche nuestro cerebro hace las diferentes conexiones neuronales para reparar aquello donde hayamos tenido problemas durante el día. Es decir, cuando estamos durmiendo estamos aprendiendo. Y lo mismo sucede cuando queremos aprender a ir en bici. Hay una parte del cerebro que trabaja cuando estamos durmiendo que ayuda a asimilar los conceptos o el movimiento que hemos ensayado durante la mañana. Estás practicando un chute específico de fútbol o un bloque en escalada, lo practicas mucho, mucho, te encallas, no te sale, vas al día siguiente a los 2 días y de pronto ya te sale a la primera. Y otra curiosidad que dice es que si estamos una semana durmiendo 6 horas, es como si durante un día no hubiéramos dormido, como si hubiéramos empalmado. No nos damos ni cuenta. O sea, pensamos que rendimos igual. Lo típico cuando se está borracho, ¿no? Se dice, yo controlo. Pues pasa lo mismo con el sueño. Piensas que no te afecta tanto como te afecta, pero luego con los estudios y con todas las pruebas se ha visto que sí. Que no se salva a nadie. Bueno, casi nadie. El 0,1% de la población sí que puede dormir 6 horas y rendir igual. Pero solo un 0,1%. Es muy poco. Y ahora vamos a una parte muy interesante que es la de los sueños. ¿Por qué nos sirven? ¿Por qué soñamos? Y realmente, ¿qué es lo que soñamos? Los sueños no tienen que ver con lo que nos haya ocurrido durante ese mismo día. Es decir, no es una rebobinación de todo lo que nos ha ocurrido. Que nos hemos despertado, que hemos desayunado, que hemos ido al trabajo. No. Normalmente se sueña sobre los eventos emocionales que nos han ocurrido. Tanto de alegría como un shock emocional, algo malo que te haya podido ocurrir. Si has tenido una pelea, si te han chillado o algo alegre. Y también se ha visto que los sueños sirven para afianzar conocimientos, sobre todo si soñamos en eso que hemos estado estudiando, aunque sea de una forma abstracta, pero con relación, se ha visto que se afianza mucho más ese conocimiento y al día siguiente nos acordamos mucho más. Pero bueno, vamos al meollo de la cuestión. ¿Realmente funciona soñar? ¿Tienen una función? Y la respuesta, la ciencia ha dicho que sí, que claramente sirven y sirven para reducir nuestras emociones negativas. Es decir, como una terapia. Todo eso malo que nos ha ocurrido ese día, esas semanas, incluso años anteriores, soñando
nos lo rebaja y le quita importancia. Por eso se ha visto soldados veteranos que dormían mal y que no solían tener sueños, eran los que luego tenían más traumas. Trabajando en su sueño y haciendo que lleguen a la fase REM, que es la de los sueños, han podido de forma mucho más fácil superar esos traumas. Yo no sé si te ha pasado alguna vez, Adrián, de querer intentar modificar un sueño, estar en el sueño y decir, pues ahora quiero hacer este salto o ir corriendo. No, la verdad que por desgracia no he tenido lo que se llaman sueños lúcidos, aunque tengo un amigo que siempre los tiene y tengo mucha envidia. Y de hecho al principio a mi amigo no le creía, pero la ciencia ha demostrado con impulsos en los ojos que sí, que hay una pequeña parte de la población, creo que era alrededor de un 10%, que pueden controlar sus sueños. O sea, en el propio sueño hacen como un giro sobre sí, que es justo lo que me decía mi amigo, y pueden controlar completamente los sueños. Aunque aún no se ha visto si eso puede ser beneficioso. Y cambiando de tema, Matthew Walker también comenta la temperatura ideal que tenemos que tener en una habitación para dormirnos. Y esa temperatura son unos 18 grados, es decir, menos de 20 grados, algo que mucha gente se sorprenderá. Pero sí, con el pijama o la ropa de cama, la temperatura perfecta es esa. De hecho, las personas que tienen problemas de dormir, una de las primeras cosas que se les recomienda es que enfríen un poco la habitación antes de irse a dormir. Por eso también en verano nos cuesta más dormirnos. Aparte de que la luz se va muy tarde y entonces el cuerpo no recibe esa señal que irse a dormir. Como otro consejo que da para bajar la temperatura del cuerpo es duchar de agua caliente. Sí, de hecho yo he empezado a aplicar lo de las duchas calientes y lo noto. Lo aplico también junto a lo que comentaba de la luz. A las últimas horas del día intento que haya poca luz ya en mi casa, apagar el máximo de luces. De hecho, la luz más perjudicial es la del televisor y la del teléfono, porque son luces LED y se ha visto que reducen hasta un 50% la producción de melatonina. Entonces luego dormimos mucho peor, aunque dormamos nuestras horas. Y para eso lo mejor es no utilizar el teléfono esas últimas horas antes de irse a dormir, bajar las persianas o unas cortinas opacas en verano para engañar ya al cuerpo. ¿Y hay algún otro truco, no, Víctor? Sí, para los más sibaritas del sueño, hay unas gafas especiales que tienen cristales naranjas que lo que hacen es reducir la luz azul, que es aquella que evita la generación de melatonina. Con estas gafas, la parte buena que se obtiene es que puedes estar en ambientes con luces frías, es decir, luces que producen mucha luz azul, sin que esto nos afecte. Sí, reduce bastante. Tengo que decir que yo soy un sibarita del sueño porque las utilizo desde hace un tiempo y en verdad las recomiendo, sobre todo a esas personas que les cueste dormir o que se quieran un día ir a dormir pronto, que lo necesiten, porque se nota y te entra el sueño antes. Yo he caído en la tentación y me he comprado unas. Ya me dirás qué tal, a ver si también te funcionan y duermes más o te puedes ir a dormir antes. Otro tema que comenta, que es el que has dicho un poco tú antes, ¿no? El alcohol. Que se cree que el alcohol nos ayuda a dormirnos. Una copita antes de irse a dormir, pero lo que se ve es que no nos duerme, lo que hace es sedarnos, que es diferente. Entonces la calidad del sueño se reduce mucho. Los alcohólicos no tienen fase REM, entonces muchas veces no se acuerdan de las cosas, les cuesta mucho más aprender y cuando se están rehabilitando, de pronto empiezan a soñar de nuevo, porque si no tienen fase REM no tienen sueños, entonces no sueñan.
y cuando empiezan a recuperarse y a dejar el alcohol, de pronto ellos mismos lo dicen y dicen, hoy he soñado, como algo muy especial. Sí, es impactante, es que no es solo en la cantidad de horas de sueño, sino la calidad. Y otra cosa que mucha gente suele hacer, me incluye a mí mismo, es utilizar la alarma. Y realmente es un signo de que no estamos durmiendo bien o que no hemos dormido las horas suficientes. Encima, cuando nos despertamos con la alarma, lo que hace es que de pronto nos sube la presión, la frecuencia cardíaca, y entonces estamos debilitando el corazón poco a poco. Y no solo es eso, es que además cuando utilizamos el snooze, que es el botón de repetición, estamos empeorando esas condiciones, estamos fastidiando más al corazón. Y yo soy especialista en eso, en utilizar el snooze cuando me despierto. Y es lo peor que se puede hacer. Y ya para finalizar, vamos a acabar con algunos consejos para dormir mejor. Y el más importante de todos, si no se puede hacer otro, es el de tener una hora fija para irse a dormir y para despertarse. Y esa hora que sea constante toda la semana, incluido el fin de semana. Si te vas a dormir a las 11 y te despiertas a las 7, intenta todos los días irte a dormir a esa hora. Eso es lo mejor que puedes hacer. Y luego los otros consejos ya que hemos comentado y algunos como intentar no quedarse dormido por las tardes en el sofá o por las noches, es decir, solo dormirse en la cama e irse a dormir cuando realmente tenemos sueño. Si no tenemos sueño, si llevamos rato en la cama sin sueño, salirnos de la cama y cuando volvamos a recuperar el sueño volver a meternos en la cama. Incluso hay gente como nuestro compañero Xavier del club de lectura que el pobre tiene insomnio y ha probado muchas cosas y una de las mejores cosas que le va es meditar. Que esto no lo comenta en el libro, yo también lo puedo corroborar, que meditando se mejora mucho el sueño. Otro punto bastante importante que comenta el autor es el tema de la actividad física y la dieta. La actividad física diurna la aconseja que como máximo se haga hasta 2-3 horas antes de irse a dormir. Igual que las ingestas de comida, que sean 2 o 3 horas antes de irse a dormir. Uh-huh. Si lo haces antes, se ha visto que el deporte claramente ayuda a dormir más y de mayor calidad. Y bueno, creo que hasta aquí el pedazo del libro de hoy, que ya habéis visto que tiene muchos consejos y curiosidades. Muchísimas gracias, Víctor, por haber venido al podcast. Gracias a ti, Adrián, por haberme invitado. Ha sido un placer. Y espero que vuelvas por aquí con algún otro libro igual o más de interesante. Y tanto. Y eso es todo. Hasta la próxima. Be the sad man behind blue eyes.